Buenos días. En el día de hoy vamos a ver una prueba no paramétrica que se llama la prueba de Freeman. Vamos a compartir el primer ejercicio que vamos a desarrollar. El ejercicio lo tenemos acá en Excel porque vamos a resolverlo con la ayuda de Excel. Nos dicen que tenemos las tasas de aumento promedio diario de casos de contagio de coronavirus en los años 2020-2021. Es 2021. Sí, listo, 2021. En el mes de abril tuvimos una tasa de aumento promedio diaria en el departamento de Antioquia del 2.93% diario, aclaro. En Medellín fue del 3.35% diario. Y en Colombia fue del 5.19%. Obviamente, a la prueba vamos a llamar, en este caso, las regiones Antioquia, Medellín, Colombia, las regiones serán los tratamientos. Los meses serán los sujetos. Y como claramente vemos, los sujetos van a influir bastante. Al principio, obviamente, como teníamos pocos casos, se presentaban tasas altas de aumentos diarios. Acá lo tenemos en los meses de abril, mayo, junio y julio, tasas altas. Obviamente, a medida que se fueron creciendo los casos, ya las tasas de aumento diario empiezan a disminuir. Obviamente, tenemos meses donde las tasas fueron muy bajas, porque fueron también los contagios muy bajos. Lastimosamente, en Colombia, a partir de la Semana Santa de abril, hemos tenido meses de rebrote, de lo que se llama la tercera ola de rebrote, y volvieron a aumentar. Pero esa no es la cuestión. Queremos saber entonces, dice, realice la prueba de Freeman con un nivel de significancia del 5% para saber si las regiones han tenido las mismas tasas de aumento mensuales. Ya dijimos que los meses son los sujetos para nuestro ejercicio y las regiones van a ser los tratamientos. Tenemos los tratamientos, vamos a llamarlos K, para que sepan. K van a ser los tratamientos, entonces en este caso son 3. Y los sujetos, que son los diferentes meses, pues simplemente los contamos. Podemos contar. Serían 14 meses, si no estoy mal. 14 meses. Ese sería N. Los sujetos serían N. Pero en minúscula. Veamos la presentación de PowerPoint que nos dice qué procedimiento tenemos que hacer. Veamos entonces qué dice. Prueba de Freeman a distribución libre. Esta prueba no paramétrica compite con la prueba de análisis de varianza para un solo factor, que lo que vamos a mirar son los tratamientos, cuando tenemos n sujetos por cada tratamiento y donde cada sujeto tiene una respuesta diferente al tratamiento, como en este caso. Las tasas mensuales vimos que eran altas al principio y son más bajas en los últimos meses. Se recomienda su uso de esta prueba cuando las observaciones provienen de distribuciones que no son normales. Entonces, obviamente, es una respuesta a la no normalidad de las observaciones. ¿Qué datos necesitamos? En este caso, tenemos K mayor o igual a 2 muestras aleatorias. En este caso, tratamientos, donde hay n sujetos que se someten a cada uno de los tratamientos. Por lo tanto, los resultados de los diferentes tratamientos dependen de cada sujeto. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar en H sub 0 que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, igual al tratamiento 3, igual hasta el tratamiento K, que no existe diferencia entre los tratamientos. Cuando aceptamos H sub 0, la prueba es concluyente, o sea, ahí ya se acaba. Versus
H1 al menos uno de los tratamientos es diferente. No nos dice, cuando aceptamos H1, ¿cuántos son? Porque puede ser más de uno. ¿Y cuál es? O sea que si aceptamos H1, la prueba no sería concluyente. Tendríamos más trabajo por hacer. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Dice, para cada sujeto ordenamos sus observaciones de menor a mayor. Y dentro de esa ordenación vamos a asignar rangos. Entonces definimos R sub i J, el rango del 10º sujeto, con el tratamiento J. ¿Qué nos dice el paso 3? Que vamos a obtener R sub J. ¿Y qué es R sub J? Es la suma de los rangos del tratamiento J. Ese R sub J lo obtenemos como la sumatoria desde 1 hasta n de los rangos R sub i J. O sea, en definitiva, R sub J es la suma de los rangos del tratamiento J. Cuando tengamos todos los R sub J, construimos el estadístico de la prueba, que lo vamos a llamar S en este caso. Y es igual a 12, que es dividido por n, en este caso n son los meses, serían 14, K serían las regiones, serían 3, por K más 1. Esa división la multiplicamos por la sumatoria de los rangos al cuadrado, o sea, la sumatoria de R sub J al cuadrado, desde J igual 1 hasta K. Y después de eso, de hacer esa división y producto, le restamos el producto de 3 por n por K más 1. Para muestras grandes, que es el procedimiento que vamos a definir porque no tenemos tablas para muestras pequeñas, para muestras grandes este estadístico se distribuye como un H cuadrado con K menos 1 grado de libertad. Luego, para probar la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa, aceptamos H sub 0 si el estadístico es menor que el valor del H cuadrado alfa K menos 1. Aceptamos H sub 1 si el estadístico es mayor o igual que el H cuadrado alfa K menos 1. Veamos entonces nuestro ejercicio que vamos a desarrollar. Vuelvo y repito, vamos a ver que no hay empates, porque cuando hay empates hay que hacer otro procedimiento. Veamos entonces acá. Lo primero que nos dice es que tenemos que ordenar esto de menor a mayor y asignando los rangos. O sea que aquí en Antioquia vemos que sería el rango 1, Medellín sería el rango 2 y Colombia tendría el rango 3 por ser la observación más alta. Eso sería hacerlo de forma manual. Obviamente nosotros vamos a utilizar los recursos de Excel. ¿Con qué? Vamos a utilizar entonces la función jerarquía media, que es la que me permite asignar los rangos. Yo necesito asignar el rango de 2.93, ¿sí? Dentro de este base de datos. ¿Qué necesito? Yo necesito que esta base de datos me quede firme, siempre igual en las fórmulas que voy a copiar. En este caso, necesito, me fijo la columna K, celda 99, déjeme fijo la columna M, 99, y vamos a ordenar esto en orden ascendente, o sea, le doy 1 y copio. Está claro que me hizo el 1, 2, 3. Veamos acá. Acá, ¿cuál sería 1? Esta. ¿Cuál sería 2? La de Colombia. ¿Cuál sería 3? La de Antioquia. Pero vuelvo y repito, la idea no es hacerlo manualmente,
simplemente copiemos la fórmula que tenemos acá y ahí miren que nos dio lo que es. Volvamos a mirar este, pues, manualmente este sería, junio sería 1. Pongámosle cuidado, 1. Antioquia sería 2. Y Medellín fue 3. 3. Pero simplemente aquí vamos a hacer copiar y ahí está, 2, 3, 1. Como ya vimos que nuestra fórmula, vuelvo repito, la fórmula que utilizamos fue jerarquía punto media. Búsqueme qué rango tiene la observación K99 dentro, ojo, ahí está la clave, fijo K99, por eso pongo pesos, K99, 2 puntos pesos, M99, la base de datos, y 1 de forma ascendente. Ya tenemos comprobado esto. ¿Cómo sabemos que no hay observaciones iguales dentro de los sujetos o lo que se conoce empates? Muy sencillo. Utilizamos un recurso y es encuéntrenme el valor de la moda. Si hay moda es porque algún valor se repite dentro de cada sujeto. Entonces calculo la moda por fila. Cuando me sale esta situación, quiere decir que no hay moda. O sea, en este caso, quiere decir que no hay empates. Sabemos que dentro de las observaciones no hay empates. Entonces, yo tengo acá ya, para cada observación, listo, los rangos dados. Dijimos que vamos a calcular la suma, o sea, la suma de los rangos, de Antioquia dio 30. La suma de los rangos de Medellín fue 29. La suma de los rangos de Colombia fue 25. Necesitamos obtener para el estadístico esa suma de los rangos al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos 900, 30 al cuadrado 900, y esta potencia elevada al cuadrado. Necesitamos R sub 2 al cuadrado, 29 al cuadrado, 841, 25 al cuadrado. Y fuera de eso, necesitamos que nos calcule la suma de esos 3 rangos al cuadrado, que en este caso nos da 2366. Recordemos que tenemos N, 14, y K son 3 regiones. Dijimos que cuando no hay empates, ya S, que es 12, entonces 12 dividido N, que es 14, multiplicado por K, que es 3, multiplicado por K más 1, que es 4. A esa división la multiplicamos por la sumatoria de los R sub J al cuadrado, que nos dio 2366. Y lo vamos a restarle 3 por N, que es 14, por 4. Y eso nos da 1. Veamos entonces qué vamos a plantear en palabras en este ejercicio. Vamos a aprovechar entonces pen. Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos diciendo acá? Estaríamos diciendo que la tasa promedio diaria mensuales de Antioquia es igual a la tasa promedio diaria que tenemos mensuales en Medellín.
y también que es igual a la tasa promedio diaria mes que tuvimos en Colombia. Es decir, en otras palabras, no hay una diferencia significativa entre las tasas de aumento de las regiones versus, recordemos que diríamos que al menos una región tiene una tasa diaria de aumento diferente. Bien, ya dijimos que nuestro estadístico S en este caso nos dio exactamente 1. Y que este estadístico se distribuye como un H cuadrado con un alfa, dijimos que del 5%, K menos 1. Recuerde que en este caso tenemos 3 regiones, entonces sería 2. Vamos entonces a buscar este valor del H cuadrado de 0.05, 2 grados de libertad en nuestro archivo Excel. Acá está. Grados de libertad 2.05 y gracias a esta función de Excel que es la prueba .chi .inverso donde nos pide que el alfa en A133 que es 0.05 y los grados de libertad 129 B129 que es 2 tenemos que el valor es 5.991. Entonces 5.991. Entonces acá está muy claro. Recordemos que es un H cuadrado. El valor de la tabla, que sabemos que es 5.991. Nos define la región donde se acepta H1 y la región donde se acepta H0. Como en este caso, nuestro estadístico nos dio 1, cae acá. La conclusión o la decisión en este caso es que aceptamos H0. Aceptamos H0. O sea que podemos decir que no hay una diferencia significativa en las tasas de aumento de las regiones. O sea, no podemos decir que Antioquia tiene unas tasas de aumento menores que Colombia o Medellín. No. Podemos decir que en general, durante todos estos coronavirus, hemos tenido tasas de aumento diarias similares en las 3 regiones. Veamos el segundo ejemplo que vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Que acá sí va a haber empates. Entonces miremos, dice así. Los siguientes son los casos de coronavirus presentados en 4 fechas diferentes en Antioquia y en sus principales.
4 fechas no, son 5. Aclaremos, son 5. Son 5. Vamos a ver que son 5. 5 fechas diferentes en Antioquia y en sus principales municipios durante los meses de febrero y marzo del 2021. Recordemos que la cantidad de los casos dependen del tamaño de cada lugar. Vamos a ver entonces que acá los sujetos son los municipios. Realice la prueba firma con un nivel de significancia del 5%. Entonces, en este caso, estos son los sujetos, los municipios. ¿Quiénes serían los tratamientos acá? Las fechas. Tenemos entonces 5 fechas, aclarando pues en el contexto que son 5 fechas. Bien, vamos a hacer entonces en primera instancia. Vamos a calcular esto, cómo se calculó. Tenemos que ordenar, entonces decimos jerarquía media. Le tenemos que decir, quiero que me dé la jerarquía de 3.92 sobre, ojo, fijo, pesos de, en este caso, 142 punto F 142, para que me quede siempre fijo, y en orden ascendente, que es 1. Mire que es el rango 3, mire que sería el rango 3, porque esta es la menor, sigue esta, después sigue esta, que sería 3, después sigue 483, que sería, digamos que la cuarta, y 648 sería la quinta. Entonces, si copiamos esto, acá nos tiene que traer un 2. 2. 1 porque es la menor. Ya la del 14 ya nos tiene que dar 4. Y la última, obviamente, tenemos que es 5. Bien. Acá simplemente hacemos la aclaración de que no hay moda. Y copiamos, hicimos esto, pues para que vean pues que lo podemos borrar, lo que está hecho, y copiar. Vamos a copiar. Y miremos que pasó lo siguiente. En marzo 12, en la menor observación, marzo 14 fue la segunda, acá está rango 2, después tenemos rango 3 acá, rango 4 y rango 5. Y miren que la fórmula, ¿qué cambió? Cambió, que ya estamos hablando de la fila 143 dentro de la base de datos, entre la B y la C y la F, por eso le colocamos los pesos antes, y que tampoco hay moda. ¿Sí? Muy bien. Copiemos todo esto. Y veamos donde hay moda, ¿qué pasa? Acá hay moda. Eso quiere decir que ahí hay empates. Vamos a ver que hay empates. Miren que en Sabaneta tenemos que hubo 2 días con 9 casos. Pero el menor fue 6. Y entonces hubo empates. También en La Ceja vemos que hay empates. Hubo 2 días donde tuvimos 6. Y por eso acá utilizaron lo que se llama rango promedio. ¿Sí? También tuvimos empates en Copacabana. Estas 2 observaciones que son las menores, que tendrían rango 1 y 2, y por eso es que su rango promedio es 1.5, también tenemos empates. Entonces tenemos varios municipios con varios empates. Vamos a ver entonces el procedimiento, que es un poco diferente, un poco más largo. Cuando hay empates, ¿qué nos dice la presentación? Veamos la presentación cuando hay empates.
¿Cuándo se presentan empates? Que nos quede claro. Cuando se presentan observaciones iguales dentro del mismo sujeto. Lo primero, ya vimos, se trabaja rango promedio para observaciones iguales. Y con la ayuda de esos rangos promedios calculamos R sub J, o sea, la suma de rangos de cada tratamiento, como anteriormente. Segundo caso que tenemos que tener en cuenta. Para cada uno de los sujetos que tienen observaciones empatadas, definimos los tamaños de grupos de empates, teniendo en cuenta acá también los grupos de empates de observaciones individuales. Veamos un ejemplo para entender esto. Si el sujeto 2 tiene las siguientes observaciones en los 4 tratamientos, la primera nos dio 15, la segunda nos dio 10, la tercera nos dio 15 y la cuarta nos dio 18. Mire que tenemos un empate entre el primer tratamiento y el tercer tratamiento. O sea que ese grupo de empate son 2 observaciones, sería de tamaño 2. Veamos. Y las otras 2 no son empates, serían de tamaño 1. Como vamos a ver en la presentación, tendríamos lo siguiente. Los grupos de empate serían así. El primero grupo de empate que localizamos tiene 2 observaciones. Y las otras son de observaciones individuales. O sea que lo primero que vamos a determinar son los sujetos que tienen empate y de qué tamaño son los grupos de empate. Para esos sujetos vamos a obtener las siguientes operaciones. Vamos a coger cada tamaño de grupo de empates y la vamos a elevar al cubo. Y vamos a sumar eso. Entonces, en este caso, el primer grupo de empates es 2. Lo elevamos al cubo. Eso nos da 8. Al segundo lo vamos a elevar al cubo. Nos da 1. Y al tercero también lo vamos a elevar al cubo y nos da 1. O sea que esto nos da la suma de 8 más 1 más 1 nos da 10. A esa suma nos dice que le restamos el número de tratamientos, que en este caso fueron 4. Entonces vamos a coger 10 menos 4 nos da 6. Listo. Ya para cada sujeto que tiene empates tenemos que calcular lo mismo, la sumatoria de sus tamaños de grupos de empates y le restamos K. Después de todo eso, sumamos todos los valores obtenidos para cada uno de los sujetos que tienen empates. ¿A que sumamos esto? A esta suma la vamos a llamar dentro de la fórmula suma de empates. Cuando encontremos el estadístico C'. Y veamos. Listo. Entonces ya sabemos que vamos. También vamos a definir algo nuevo. Se llama R punto punto. Y es igual a K más 1 sobre 2. En nuestro ejemplo, K es 4. Por lo tanto, R punto punto es 4 más 1 sobre 2, nos da 2.5. Por fin, calculamos el estadístico de la prueba S' cuando se presentan empates en las observaciones con la siguiente fórmula. Nos dice 12 por la sumatoria de cada R sub J menos N por R punto punto, o sea que en este caso este sería 2.5 en el ejemplo, elevado al cuadrado. Eso dividido sobre N minúscula por K más 1 menos lo que nos dio la suma de empates dividido K menos 1. Este estadístico también se distribuye como una chi cuadrado con K menos 1 grado de libertad. Entonces volvamos a nuestro ejercicio, porque acá se acaba la presentación. Volvamos a nuestro ejercicio.
Entonces recordemos una cosa. Ya calculamos los rangos y acá hay rangos promedios. Tenemos empates. Calculemos la suma de todos estos. Reemplazo acá, voy a borrar. Y la suma de todos los rangos nos dio 57. Ya tenemos 57, que es la suma de febrero 10. La suma de febrero 25 nos da 61. La suma de los rangos de marzo 12 es 66. La suma de los rangos de marzo 14 nos da 56.5. Y la suma del marzo 20 da 74.5. Bien, tengamos presente lo siguiente. En este ejercicio tenemos K son 5 fechas. Serían los municipios. ¿Cuántos municipios tenemos? 21. ¿Sí? Los calculamos con la función contar. Recuerde que como hay empates, tenemos que calcular R punto punto. O sea que en este caso es K más 1 dividido 2. Entonces en este caso es muy fácil. 5 más 1, 6 dividido 2 nos da 3. Para simplificar, N por R punto punto nos da 63. Recuerde que acá tenemos que hacer lo siguiente. Y vamos a calcular. Le vamos a decir al ejercicio, le digo potencia porque la tengo que elevar al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? A 57, que es R1, le tengo que restar el producto de N por R punto punto, que en este caso es 63. 53 menos 63, eso nos da menos 6. Pero recuerden que a eso lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces la diferencia me da 6, al cuadrado nos da 36. 36. Ahora, este 61, le resto 63, que es este valor, nos da 2, lo elevo al cuadrado y me daría 4. R sub 3 sería 66 menos 63 nos da 3, elevado al cuadrado nos da 9. 56.5 nos da menos 63 elevado al cuadrado nos da 42.25 y el último nos da 132.25. A medida que va aumentando, quiere decir que esa suma de rangos está muy alejada del, digamos, del valor promedio de rangos que debería tener. Bien, recuerden que para la fórmula vamos a necesitar esta suma de R sub J menos N por R punto punto al cuadrado, y esa suma de estos valores nos da 223.5. Pero ahora veamos el otro paso que necesitamos, la famosa suma de empates. ¿Qué dijimos? En los sujetos, como en este caso, que estamos hablando de Sabaneta, tenemos que identificar los tamaños de grupos de empates. Acá tenemos el primer grupo de empates, tendría tamaño 2. Y el otro grupo son de A1. Bien, acá lo tengo identificado aquí abajito. Sabaneta tiene el primer grupo de empates 2 y los otros de A1. Recuerden que a ese valor del tamaño del grupo de empates lo tenemos que elevar al cubo. Es 2 al cubo, 8. 1 al cubo es 1, 1 al cubo es 1 y 1 al cubo es 1. Tenemos que sumar 8 más 1 más 1 más 1 y a esa suma que nos da 11 le vamos a restar, en este caso le vamos a restar 5. ¿Por qué? Porque recuerde que tenemos K igual a 5, 5 fechas. ¿Qué hicimos en La Ceja? Que es el segundo municipio que también tiene, miremos, hay
de empate de tamaño 2 y los otros de tamaño 1. Lo mismo pasa en Copacabana, son similares. Pero llamemos la atención, ya les voy a decir en cuál. Este es muy interesante, el Warner. Miren que en Warner pasa lo siguiente. 3.5 hay 2. 1.5 hay 2. Y un tamaño 1. O sea que, ¿cómo sería en Warner? Muy sencillo. Veamos en Warner. Nos da, tenemos un tamaño de grupo 2, otro de tamaño 2 y otro de tamaño 1. Entonces, en este caso, 2 al cubo nos da 8, más 8, más 1. Esta suma nos daría 17, y a 17 le restamos 5, nos da 12. Pero veamos otro caso interesante, turbo. ¿Qué pasa en turbo? Mire que en turbo tenemos 3 7 y 2 3. O sea que aquí tenemos un tamaño de grupo 3 y otro de tamaño de grupo 2. Entonces miren que acá tenemos 3 y 2. Tenemos que 3 al cuadrado, 3 al cubo sería 27. 2 al cubo sería 8, serían 27 más 8, 35, le restamos 5 y nos da 30. Y así hicimos con cada municipio que tiene empates, que en este caso tuvieron empates ¿quiénes? Sabaneta, La Ceja, Copacabana, Carmen, Guarne, Turbo, El Retiro, Yarumal, Caucasia, San Pedro. Miren el caso de San Pedro, es un caso también particular. Tiene 0, 0, 0, 0, o sea que tiene tamaño de empates de 4. Miren que acá tenemos rango promedio 2.5 y aparece 4 veces. Y solamente 5, 1. Entonces miren pues que este caso particular también es llamativo. Nos da que 4 al cubo sería 64 más 1, 65 menos 5, 60. ¿Qué dijimos en el procedimiento? A cada sujeto que tiene empates, en este caso, cada municipio que tiene empates, calculamos este valor, que es la suma de los tamaños de grupos de empates al cubo menos K. Pero al final tenemos que sumar, ¿y de dónde sale este 168? Y es la suma de todos estos valores. Y eso es lo que llamamos en la fórmula la suma de empates. Bien, ahora recordemos la fórmula. Nos dice, el estadístico de la prueba cuando hay empates, S' es 12, que en este caso es 12, por la suma de los R sub J menos R menos N por R punto punto al cuadrado. Esa suma ya la tuvimos acá, 223.5. Entonces, por eso tenemos 12 por 223.5. Ahora lo tenemos que dividir sobre N. N en este caso son los 21 municipios, que multiplica acá, que son las 5 fechas, por K más 1, que es 6. Nos dice la fórmula, la suma de empates es 168. A esa suma de empates lo dividimos sobre K-1, que en este caso K-1 sería 4. En total, S' sería 4.56. Para que vean la diferencia, yo me tomé la molestia de calcular S como si no hubiera empates y el S acá nos daría 4.25. Si hubiéramos calculado la estadística como si no hubiera habido empates, nos daría 4.25. Mientras que el S' 4.56. Veamos entonces qué nos pide el ejercicio. Realice la prueba con un nivel de significancia del 5%. Entonces vamos a presentar en este caso ¿qué estamos probando acá? Muy interesante. Estamos probando, muy sencillo, volvamos al ejercicio. ¿Qué es lo que queremos probar?
Recuerde que los tratamientos acá son los días. Entonces, lo que estamos mirando acá es febrero 10, febrero 25, marzo 12, marzo 14 y marzo 20. ¿Qué estaríamos diciendo acá? Muy sencillo. Estaríamos diciendo H sub 0 que los casos de febrero 10 son similares a los casos de febrero 25, similares a los casos de marzo 12, similares a los casos de los marzo 14 y al final similares a los casos de marzo 20. En otras palabras, no hay diferencia significativa en el número de casos diarios de los municipios para las diferentes fechas. O sea que no tenemos diferencia entre las fechas en los casos. Versus al menos una fecha tiene casos diferentes en los municipios. Bien, ya sabemos que en H1 no sabemos si son más, no nos dice qué fecha es la diferente. Podemos sospechar, sí, obviamente, sospechar en qué. ¿Quién tiene la fecha que tiene más la suma de rangos más alta versus la fecha que tiene los rangos, la suma de rangos más baja? Bien. Recuerda que vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%. Bien. Nivel de significancia del 5%. Entonces, en este caso tenemos que encontrar la chi cuadrado del 5k menos 1. Entonces, acá tenemos que encontrar la chi cuadrado de 0.05. Recuerde que tenemos 5 fechas, serían k menos 1, 4. Entonces, vamos primero a encontrar ese valor. En la presentación, veamos si tenemos por acá una chi cuadrado. Listo, vamos a utilizar esta chi cuadrada por acá. Son 4 grados de libertad. Gracias a la función, nuevamente, prueba.chi inverso, nos da que el valor de la chi cuadrado es 9.488. El valor no es de nuestro estadístico. Cuando hay empates, lo tenemos acá. S' 4.56. Volvamos a la presentación. Tenemos que S' 4.56 y el valor de la tabla, ya lo vimos, el valor de la tabla fue de 9.488. Entonces, dibujemos la chi cuadrado. Recuerde que el valor de la tabla es el que me define
en este caso 9.488. ¿En qué región se acepta h sub 0? ¿Y en qué región se acepta h sub 1? Como vemos claramente acá, el estadístico cuando hay empates nos dio, está ubicado acá. Luego nuestra decisión acá se repite. Aceptamos h sub 0. Entonces nuestra conclusión es que no hay una diferencia significativa en el número de casos diarios de los municipios para las diferentes fechas. O sea, todavía no podemos decir que hay una fecha donde sí hay casos diferentes a las otras fechas. No. Muy bien. Con eso entonces damos por terminado la prueba de Friedman. Ya saben que existen dos procedimientos. El procedimiento cuando no hay empates, que se simplifica mucho, obviamente, versus el procedimiento que vimos en Excel, que cuando hay empates es bastante el procedimiento. Primero, veamos que se utilizó rango promedios para el cálculo de los R, que tenemos que encontrar esta diferencia de cada R con versus n por r punto al cuadrado, como lo hicimos acá, donde a 57 le restamos 63 y a esa diferencia le elevamos al cuadrado. Necesitamos la suma de esas diferencias al cuadrado, que nos dio 223. Necesitamos identificar para cada sujeto, ojo, los tamaños de los grupos de empates, como vimos acá. Que en Sabaneta, como veamos, en Sabaneta hubo un tamaño de empates de 2 y los otros de A1. En La Ceja, 2 y los otros de A1. En Copacabana, 2 y los demás de A1. En el Carmen, lo mismo, 2 y los demás de A1. En Guarne vimos que eran dos, un grupo de tamaño 2, otro de tamaño 2 y otro tamaño 1. En Turbo, uno de tamaño 3 y uno de tamaño 2. Y así sucesivamente. Para cada tamaño de este grupo lo tenemos que elevar al cubo. Por eso es que 2 al cubo nos da 8. Por eso es que 3 al cubo nos da 27. Y por eso es que 4 al cubo nos da 64. Entonces, al cubo lo sumamos. Y a esa suma le restamos k, que en este caso, a esa suma le restamos siempre 5, porque son 5 tratamientos. Después de que a cada sujeto, que en este caso cada municipio, le encontramos esta operación, sumamos todas esas sumas y lo que se llama la suma de empates. Y terminamos entonces reemplazando esta fórmula. Vemos que era S' igual a 12 por la suma de R sub J menos N por R punto al cuadrado, dividido sobre N por K más 1, menos lo que llamamos la suma de empates dividido K menos 1. Y nos dio 4.56. Y recordemos que esto se distribuye como un H cuadrado con K menos 1 grado de libertad. Listo. Con eso terminamos pues este ejercicio.